estudiamos dos temas en una sola clase. Uno lo que tiene que ver con emergencias y desastres y el tema final que es de salud mental colectiva. Lo he reducido bastante a comparación del año pasado, así que esperemos acabarlo en menos de 1 hora para que ya ustedes tengan tiempo de hacer sus cositas y cualquier duda, cualquier aspecto que quieran ustedes remarcar, me dicen, ¿ok? Miren, ahí tienen ustedes la tabla de lo que vamos a hacer en esta primera parte, en lo que es emergencias y desastres. Entonces, miren, ahí tienen los temas que vamos a tocar el día de hoy. Voy a ir explicando cada uno de ellos conforme vaya avanzando. El Perú es una zona con bastantes efectos de desastres. Somos una región que nos caracterizamos por muchos de ellos. Y muchos de ellos han sido noticia a nivel mundial. Tienen ustedes aquí algunos de ellos, uno les puede servir de referencia. Pero eso también me ha ayudado para que dentro de lo que es el marco de las intervenciones, tanto los médicos, los brigadistas en sí, podamos nosotros aprender cómo tiene que hacerse una intervención. Acá, chicos, siempre os iba a dar las citas en la última clase, pero yo no sé qué pasó el año pasado, les repetía cada rato y no tomaron en cuenta y les viene el examen. La doctora Vargas parece que Mosca dijo, no, acabo de preguntar bastantes cosas de la última clase. Y como sabía que poco siempre viene, ahí aprovechó la verdad. Esto, y acá viene una pregunta, ya con eso les digo todo. ¿Cuál? Ya ustedes tienen que ver. Miren, tienen que acordarse de que cualquier desastre que pueda suceder va a originar de todas maneras una reacción. Pero entiendan, por favor, chicos, una reacción es normal frente a cualquier tipo de desastre. Ahí como lo estoy practicando. Reacciones normales frente a experiencias anormales. Lo anormal va a ser la persistencia de la conducta de la persona en el largo del tiempo, después que sucedió el hecho. No solamente puede ser desastre, puede ser también un robo, un abuso sexual, puede ser la separación inclusive de los padres. En este último seminario, lo que han hecho el día de hoy, han expuesto lo que es hechos vitales. Muchos de esos hechos vitales finalmente van a terminar o pueden terminar en un trastorno de estrés postraumático. No todos, es bajo porcentaje realmente. Entonces, algunos van a terminar en este problema. Otros se van a acentuar en quejas psicosomáticas. De repente, si ustedes se vienen para este lado, no les voy a tapar de repente, cosa de que nos centralizamos más en este lado, para no darle las espaldas. Miren, ve, ¿qué es una queja psicosomática? Un ejemplo. Un ejemplo de cualquier queja psicosomática. ¿Dolor de cabeza? Muy bien, dolor de cabeza. Otro, dolor de estómago. ¿Qué otro? Psicosomático, que puede ser psicosomático. Mialgia, dolor precordial, palpitaciones, diarrea, temblor de manos, sudoración de manos, sudoración de pies. Fíjense todo lo que mareos, ¿ya? Fíjense
fíjense todas las cosas que pueden entrar dentro de lo que son los efectos psicosomáticos, que muchos de ellos van a ir o bien al gastroenterólogo, al neurólogo, al cardiólogo, etc. Pero va a tener un componente de salud mental. Algunas reacciones se van a ir hacia un lado u otro lado, otras van a alterar su vida funcional, otras a la familia y otras a la relación entre las propias instituciones. O sea, escapa fuera de su hogar, no se queda solamente en su casa. Puede ser que una de las personas, producto de este desastre, finalmente comience a tener una psicosis. Y esa psicosis lo haga que se vuelva agresivo, y la agresividad no va a ser contra su familia, sino también contra su comunidad. Se ve cómo va acrecentándose y puede llegar hacia este nivel. Pero esto quiero nuevamente remarcar, ¿ya?, de que todas estas, digamos, estas expresiones emocionales son reacciones normales frente a experiencias anormales. No hay que considerarlo tampoco todo anormal. No, para nada. Al contrario. Pero hay que considerar, pues, de que hay personas que frente a un terremoto van a salir corriendo. Otras van a llorar. Otros van a decir calma. Otros se van a quedar mutis. ¿No? Es diferente. Va a depender mucho, y esto también no vaya a ser que venga, del tipo de evento. Va a ser diferente un divorcio de repente a un terremoto donde pierdo toda mi casa. Va a ser diferente que se muera mi perrito, sin minimizar a los animales, a que de repente me roben el carro. Entonces, la naturaleza del evento, las características de la personalidad, eso es muy importante. ¿El cerebro del hombre y de la mujer es igual? No, no es igual. ¿Quién es más inteligente? Por allá al fondo dice la mujer. Muy bien, así es. La biología lo dice, ¿no? Y son por eso las que más acuden a la psiquiatría. Así es. De 10 pacientes que tengamos, 8 son mujeres, 2 son varones. Y si son varones, psicóticos o adictos. El resto todos son problemas ansiosos depresivos, ya que tienen que ver mucho. Ahora sí, pues hay diferencias, ¿ya? Tienen que ver la personalidad. Personalidades de repente, las que tienen que ver, las que son del grupo B, ya histriónicos, borderline, narcisistas, el ansioso, son personas que pueden tener algún tipo de factor que nos va a hacer más vulnerable a este tipo de situaciones. Acá. El año pasado no sé si pregunté acá. Fue acá. Creo que fue acá. Porque es importante qué es lo que van a empezar, los aspectos que van a presentar las personas después del desastre. Si ustedes comparan esto con esto, van a ver que todo esto son síntomas agudos. Entonces, quédense básicamente con eso. Crisis emocional, entumecimiento, excitación, ansiedad difusa, deseo, temor, dificultad para aceptar la dependencia, inestabilidad afectiva, puede haber hasta confusión. Primeras 72 horas. Primeras 72 horas. O sea, todos los aspectos que tienen que ver con agudeza de los síntomas de salud mental siempre van a estar en estas primeras horas. ¿Cuándo se dice que hay una depresión? ¿Después de cuánto tiempo? 2 semanas. 2 semanas. ¿Ya? Entonces, ya va a haber un duelo ya más establecido. ¿Para un duelo cuánto tiempo? 6 meses. Para duelo patológico. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es con esta diferencia? Que todo lo agudo, confusión, excitación, dificultad para aceptar la realidad, las crisis emocionales, se van a dar en las primeras 72 horas
y el resto ya va a ser posterior. ¿Ya? Estoy hablando después del desastre. Y una cosa que acá quiero remarcar, ¿no? Que ustedes puedan ver, ¿qué tipo de intervenciones se hacen desde el punto de vista psicosocial? Aquí no es tanto psicoterapéutico específico, sino que tiene que ver también con el aspecto de la sociedad. Muchos de los aspectos que vamos nosotros a intervenir acá tienen que ver no solamente el aspecto de la familia, sino también el aspecto de la sociedad. Y nosotros como personal de salud que vayamos a intervenir, tenemos que considerar esto, que yo lo voy a explicar dentro de un momento. Fíjense aquellos que aparecen ya después de 2 a 3 meses, es justo lo que estaba hablando. Ya hay una tristeza muy compatible a una depresión, desmoralización, comienzan a tener síntomas verdaderamente somáticos, ya la ansiedad va reemplazándose por una tristeza. Todo lo que era agudo relacionado con ansiedad va yéndose hacia un problema ya de depresivo, como que se va estableciendo específicamente. Y a partir de los 3 meses deberíamos estar asumiendo de que estas personas ya han no superado, aceptado la situación que ha cambiado antes del episodio del desastre. No va a ser igual, ¿ya? Pero hay personas que dicen no quiero, no lo acepto, no puede ser. Y siempre están con esa constante deliberación que no le hace avanzar, se va quedando en ese estado y ahí es donde va haciendo una serie de manifestaciones. Acá fíjense, ya a este nivel de acá puede ser que pueda haber estos riesgos, porque ya va a comenzar, mejor ya para qué vivir, así no debería de estar. Y así va insertándose poco a poco, de manera gradual, ideas de minusvalía, ideación suicida. A veces para calmar esas ideas comienzan a consumir alcohol o drogas y comienzan a fallar dentro de todo lo que es su desempeño laboral, académico, familiar. Finalmente puede llegar a presentar síntomas de un verdadero estrés postraumático. ¿Cuál es el síntoma básico, primordial de un TEP? Puede ser pregunta de examen, ¿no? De un TEP. TEPT. Trastorno de estrés postraumático. ¿Ah? El síntoma cardinal. No. Hiperactivación. Por ahí cerca, pero no. Aumento del estado de alerta. Hay insomnio también. También hay, pero no. Aumento del estado de alerta. Algo parecido, pero no. Son siglas en inglés inclusive. Flash. Flashback. ¿Ya? ¿Qué es el flashback? Así es. Puede haber sucedido hace 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero por ejemplo, se cierra fuerte la puerta y retumba todas las ventanas en la pared de repente y la persona lo puede revivir nuevamente y con la misma emoción de lo que sucedió ese día. Igualito, y puede terminar hasta en el hospital. Ese es un flashback y puede prestar precedente ya en esto y hay que estar atentos, muchachos, ya, porque eso es lo que hay que preguntar y pueden tener 3 pacientes independientemente de la especialidad que hagan. Cuando esto se hace persistente, se hace perenne, permanente y afecta sobre todo su quehacer diario, ahí recién pueden aparecer algunos problemas psiquiátricos, pero no es frecuente. La evolución natural de todos los problemas psíquicos después de un desastre es generalmente irse a la normalización. No es que terminen en un trastorno psiquiátrico, por si acaso. Pero si es que hablamos en los que pueden existir, estos serían los que pudiesen aparecer. ¿Ya? Estos serían ansiedad, pánico, depresión, riesgo suicida,
orgánicos porque de repente tuvo un TEC en ese momento, se golpeó o convulsionó, etc. Estrés postraumático, esto es frecuente, de repente más que esto, el consumir alcohol, conductas violentas también, cambian de carácter, ya cambian de carácter, se vuelven más irritables, no pueden dormir. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Entonces, idea común, son reacciones normales frente a situaciones anormales. ¿Ya? Son conductas normales frente a situaciones anormales. ¿Es frecuente los problemas psiquiátricos frente o post un desastre? No, no es frecuente. Generalmente tiende a la normalización. Y aquellos que puedan presentarse se asocian con este tipo de problemas, lo que es ansiedad, depresión, riesgo suicida, incluyendo consumo de alcohol. ¿Ya? Hasta ahí es la parte del diagnóstico. Si vamos a hacer la intervención, fíjense y vemos la pirámide de intervenciones, la base de la intervención es esto. No es dar la atención especializada. No es eso. No vaya a hacer pregunta de examen. No es la atención especializada o la atención específicamente médica la prioridad en la intervención post un desastre. No lo es. Lo básico, ¿qué cosa es? Comenzar a considerar todos los aspectos relacionados con los servicios básicos. Después de un desastre, lo que más va a calmar a una persona es que tenga agua, que tenga luz, que se pueda conocer de sus familiares, que tengan lo mínimo de alimentos. Por eso, si ustedes ven, cada vez que hay un desastre, las primeras intervenciones llevan bidones de agua, litros de agua, abrigo, porque tiene que ver mucho con los aspectos de servicios básicos y de seguridad. ¿Ya? No es inmediatamente ir a hacerles atenciones, salvo, claro, en el momento de la intervención, si hay alguna persona que requiera o no algún tipo de intervención, se le tiene que hacer. Una vez de esto, se tiene que, digamos, comenzar a hacer o a conocer qué tengo en esta comunidad o en esta sociedad. ¿Hay algún club, hay alguna ONG, hay comisarías, hay escuelas, etcétera, que me van a servir de apoyo? Si hay una escuela grande, entonces ese lugar va a ser para todos los que van a buscar refugio. ¿Ya? Entonces se puede considerar ese aspecto. Entonces, en esos lugares, ahí es donde se hacen estos apoyos ya específicos. Ahí se hacen las campañas, ahí se hace el triaje, etc. Y recién acá, los directivos de la intervención van a decir, ya, estamos encontrando que hay mayores problemas traumatológicos, así que necesitamos que venga una brigada de traumatólogos. Necesitamos que venga una brigada de gastroenterólogos. Necesitamos una brigada de salud mental. Y entonces se focaliza la atención y ahí ya ellos comienzan a intervenir. Entonces, no se vayan a olvidar, en la pirámide, la atención médica, clínica, especializada no es lo prioritario. Lo prioritario tiene que ver con los servicios básicos. ¿Estamos? No se vayan a olvidar, ¿eh? Si lo quiero hacer de manera esquemática, hay una primera etapa, segunda y tercera. Antes, durante y después del desastre. El antes tiene que ver con lo que hacemos el simulacro, ¿ya? Lo que hemos realizado ahora último el 31, para tratar de evitar los riesgos para poder manejarlo mejor frente a un desastre. Este tipo de simulacros van a ayudar a que
las personas se manejen mucho mejor frente a un desastre. Por eso es que en esta etapa se busca disminuir, es mitigar los efectos psicosociales que puedan ocurrir, sea cualquier sea el desastre. Y ya en el después, que es la etapa de reconstrucción, ¿no? ¿Quién me dice que es resiliencia? ¿Se acuerdan? Capacidad de a la adversidad o a los aspectos negativos de la vida. ¿Ya? Cuando alguien fallece muy cercano a mí, va a ser diferente tal vez como yo lo asuma, o otra persona, mi hermano, o mi mamá, mi papá, etc. Entonces va a tener el grado de resiliencia que tenga cada uno para ver cómo lo va a afrontar. ¿Ya? No es igual. Lamentablemente en las familias tampoco no enseñamos a manejar este aspecto. Y los chicos simplemente, o los hijos, desbordan sus emociones primarias. ¿Se acuerdan de ese, el jugador de Uruguay, el dientón, ¿cómo se llama? Suárez. ¿Qué hizo en un partido? Mordió a un jugador, ¿no? Esa actitud de morder es una actitud bien primaria. Bien primaria. Recontra primaria. Implica que este señor en algún momento de su vida tal vez no ha manejado psicoterapéuticamente todavía ese impulso. Y se le salió. Y se le salió. Después, de repente, se disculpa, etc. Pero al momento lo hizo de manera automática y se le fue. Muchos de nosotros tenemos a veces ese tipo de emociones. Y hay muchos de que en estado etílico, sobre todo en la primera etapa, ahí lo podemos aflorar mucho más. ¿Ya? Por eso es que muchos, en aras de disminuir el tipo de estrés posterior al desastre, por eso es que se dedican a tomar. O buscan más el alcohol o las drogas. Pero cuando ya sucede el desastre, esto es lo que también tenemos que buscar. Pero apegarnos a las personas que tienen mayor de ese tipo de capacidad y buscar su ayuda también dentro de las familias, dentro de la comunidad, el distrito, etc. Miren, las personas que van a acudir, las personas que van a hacer las intervenciones, nosotros le denominamos brigadas de salud mental. ¿Ya? Cuando ustedes alguna vez estén haciendo tal vez en algún lugar del Perú, es muy probable que le van a decir que ha habido un derrumbe en tal lugar y tenemos que ir a hacer una intervención. Entonces, el equipo que acude a esa intervención, de todas maneras no solamente es el gasto físico, sino también es el desgaste mental. ¿Por qué? El hecho de estar interviniendo, conversando, hablando y escuchando también puede ocasionarnos algún tipo de fatiga. Entonces, para evitar este tipo de situaciones como fatiga, como cambio en su forma de ser del personal, es que se hace este tipo de técnica que le llaman desmovilización emocional o el refusio. ¿Ya? Desmovilización emocional. No voy a hacer pregunta de examen. Es posterior al desastre y es para las brigadas que realizan la intervención. ¿Ya? Son para las brigadas que realizan intervención. No es para las personas comunes o los que han pasado el evento. Esto es básicamente para las brigadas. Acabado el día, el jefe de brigada los reúne así parecido a ustedes, así en una redondela, y se les pregunta qué ha sentido, qué emoción ha sentido. Acá lo que se busca es, en la manera de lo posible, que el brigadista exprese la emoción que le ocasionó el hecho de haber participado en la intervención. Es muy importante de que la cabeza invierta bastante en que las personas expresen sus sentimientos.
el hacer ese tipo de expresión es una forma de hacer como una catarsis. Y es muy bueno. Se van a sentir mucho mejor. Antes de yo decirle, yo te ayudo, no, va a cambiar, mañana va a ser mejor, tú eres fuerte. Esas palabras no sirven. Porque si yo le digo que tú eres fuerte y no lo puede hacer, se va a sentir peor. Es mejor que exprese, si dice que me siento mal, está muy bien. Vamos a mejorar. ¿Cómo lo harás? No lo sé. Inténtalo. Voy a tratar. Está muy bien, no lo trates. Hazlo. No te quedes en tratar. Entonces, son situaciones que van a ayudar para que los brigadistas mejoren su efecto posterior. En una intervención que hicimos nosotros, por ejemplo, de reconocimiento de cadáveres, estuvimos en una sala parecida a esta, en donde pasábamos con cada familiar, un brigadista con los familiares para hacer el reconocimiento de los cadáveres a los familiares. Y entonces ya se imaginarán ustedes, ¿no? Estar todo el día haciendo un reconocimiento de 40 y tantos cadáveres y estando con la emoción que expresaba cada uno de ellos. Y cuando tú entrabas a la morgue, encontrabas una pierna por acá, una cabeza abierta por el centro, las piernas dobladas, todo es un desastre. Un accidente de tránsito es muy feo, porque todas las personas terminan en un estado muy mal. Entonces ver tú a tu familiar o reconocerlo solamente por la ropa es muy traumático. Entonces hay toda una técnica que se hace también, pero para los brigadistas que después que pasan todo el día, es muy importante esta técnica para que no se fatiguen, para que no hagan síntomas de fatiga. ¿Cuáles van a ser los síntomas de fatiga? Tal vez que no duerma, que de repente se irrite y que su desempeño, sus energías para hacer las cosas ya no va a ser igual como lo estaba haciendo antes. A veces da risa, ¿no? El optimismo que uno va todo bien, inicialmente chévere y se pone todavía voluntario, después ya se va amilanando. Y lo que se quiere que no pase es eso. Ya, eso es lo que no se quiere. Para acabar esta primera parte, no se emocionen. Nuevamente les estoy remarcando. Trastornos psíquicos, sobre todo más que los trastornos psiquiátricos. ¿Ya? Respuestas normales ante situaciones anormales. No hay que patologizar todo. No, para nada. ¿Ya? Por favor. Esto es importante, el consumo de alcohol, conductas violentas. Por eso es que aumenta el pandillaje después de un desastre. La gente comienza a robar, se comienza a perder las cosas. Esa es toda la evolución. Y hay un porcentaje muy bajo que va a requerir tratamiento especializado. Generalmente en las poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? Ancianos, niños, gestantes, así es, y personas que ya tengan una patología previa. De repente pacientes con CA, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes oncológicos, pacientes con tuberculosis, etc. Ya ellos son vulnerables. ¿Se acuerdan lo que les dije? Síntomas básicos para reconocer un trastorno de estrés postraumático. Siempre hay que tomarlo en cuenta cuando ocurren este tipo de desastres. ¿Ya? Miren, esto tiene relación con la pirámide que les dije. ¿No? Lo que es la base tiene que ver con la aplicación de intervención en servicios básicos más que en la intervención especializada. Lo que buscamos nosotros es reintegrar a las personas a su estado previo como estaba antes del desastre. Y hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Porque cuando ocurre el desastre, que viene ya el país tal, que viene la ONG tal, que va a traer los brigadistas de tal, del otro lugar, que este tiene perros, el otro tiene perros que son más de raza diferente. Todo el mundo quiere ayudar. Pero en esta situación tiene que haber un control.
porque de nada vale que se pretenda dar a manos abiertas y al final generamos también otro tipo de circunstancias en las personas damnificadas. No es bueno, ¿ya? Entonces tiene que haber como que un control sobre este aspecto. ¿Alguna pregunta, chicos? Miren que ya les he dado como 4 preguntas fijas, ¿eh? ¿Está bien? Estas son algunas de las bibliografías que tomé en cuenta para las clases. También está en su clase, ¿okay? Las fuentes. Y el último tema. Salud mental comunitaria. ¿Quién me dice algo? ¿Quién tiene alguna idea? Hasta ahorita ustedes han visto psicosis. ¿Qué más? ¿Qué otros trastornos han visto? Bipolaridad. Trastornos afectivos. ¿Qué? Esquizofrenia. ¿Qué más han visto? ¿Nada más han visto? Trastorno de ansiedad. Trastorno de personalidad. ¿De personalidad cuál es más frecuente? Lo que han visto. Borderline. ¿No? Es frecuente, ¿no? ¿Y en dónde es frecuente? Ansiedad. ¿Dónde es más frecuente? ¿Ah? Depresión. ¿Dónde es más frecuente? Psicosis. Está por ahí. Pero más frecuente es un poco más frecuente en el varón, pero van por ahí. Bipolaridad. Igual, están por ahí. Los dos. No hay, chicos, otra especialidad que no tenga que ver mucho con el estigma. ¿Quién me dice qué es estigma? Una marca. ¿Qué más? Discriminación. Vergüenza. Mito. Cuando yo puedo ir a alguna persona y le digo, pucha, he ido donde mi cardiólogo. Tengo una enfermedad cardiológica. Tengo un problema de tiroides. Pero anda tú y le estoy yendo donde mi psiquiatra. Tengo una enfermedad de salud mental. Da roche, ¿no? La gente así nomás no lo toma. Y los médicos menos. ¿Eh? Uy, nosotros mismos, los mismos médicos dicen, ándate donde el bloqueo. Anda con ellos. Todo eso tiene que ver con el estigma. Y producto de eso es que salió esto. ¿Por qué? Porque se ha visto que creando más manicomios, más centros que son ultra, super, archi especializados en psiquiatría, digamos, es como que si, lo de tuberculosis. ¿Han visto en los centros de salud? Siempre el área de tuberculosis está aislado, hacia un lado, no está mezclado con el resto. Algo así parecido. Yo recuerdo mucho cuando estaba haciendo mi internado y ese tiempo estaba apareciendo el VIH. No les miento, para atender un parto, uno que nadie quería atender a una madre con VIH positivo, y caballero agarraban al interno. No te quedaba otra cosa. Pero te ponías 3 guantes acá, 3 guantes acá, doble chaqueta, encima tu mandil, encima del otro el de plástico gruesote, una mascarilla o tu gorro, parecías un astronauta. Era todo un espectáculo la atención de un parto en una paciente con VIH, la muerte. Y fíjense, ahora ya es algo muy cotidiano. No hay tanto estigma frente a este tipo de cosas. Entonces lo que se busca es que también a través de este modelo es que cambien todos estos temas de lo que es la psiquiatría. Lamentablemente nosotros todavía estamos atrasados, pues. Países acá nomás como Chile, Argentina, tienen mucho más avance en este aspecto. Entonces, tenemos que preguntarnos si yo me voy a ir tranquilo, si ustedes ya se quedan con la respuesta de cómo nació este término, si es necesario, en qué consiste y hacia dónde vamos a ir. La primera.
Como siempre todo nace pues en el viejo mundo, ya, con diferentes protestas, pero esto era básicamente lo que se buscaba, ya. Pero fíjense, ¿no? A manera que la sociedad crecía y crecía y crecía, había mayor sociabilidad, comenzaron a notar de que no, pucha, este pata es medio raro, este otro también igualito, no, estos son desadaptados. Entonces para estos desadaptados, entre comillas, hay que crearles un lugar específico para ellos. Y así fue que nacieron los famosos manicomios. Pero a la vez que nacieron, se vio que hicieron muchas barbaridades ahí, ¿ya? En aras de pretender quitar la locura o tratar la locura. Conforme pasaron los años, y en base a política, declaración, después huelgas, etc., se buscó ya esto, ¿no? Quitar los manicomios para tratar de vivir, como se dice, en comunidad y evitar esto, la exclusión, para que no se vea que solamente esas personas son las que deben tratarse ahí, son los excluidos. Entonces, eso es lo que busca con este tipo de acciones, para que no se fomente la mayor cantidad de personas excluidas. Eso es a grandes rasgos de cómo nació. Ahora, ¿de qué forma era lo que finalmente se buscaba? Es esto, pregunta de examen. Este autor, dentro de lo que es la atención, digamos, primaria, mencionó que esta gran reforma tendría que tener 3 pilares: que busque que vaya del paciente a la comunidad, del hospital hacia los centros en la comunidad, y del psiquiatra o profesional hacia el equipo. Son los 3, digamos, del pensamiento de Cosmo, ¿ya? Hacia eso, y esto va a ser, digamos, las bases para la reforma psiquiátrica, y que hubo todo un boom, un cambio. Y cuando salieron o nacieron psiquiatras que hablaban de erradicar los manicomios, los botaban de la asociación psiquiátrica, los dejaban de las líneas de investigación, etc., porque les parecía una aberración. Pero 30, 40 años después se ha visto que es una gran medida, pero que nosotros todavía seguimos en ese plan, lamentablemente. Ya les voy a ir explicando cómo. ¿Por qué es necesario? Fíjense, hay tantos datos que nos pueden decir a nosotros por qué tendría que existir esto. Y es que la carga que tenemos, o la epidemiología que tenemos de los trastornos mentales es tal, es grande, que no tenemos por qué mencionar más cosas nosotros. Acá en el Perú, en promedio, hay más de 1000 personas que se suicidan al mes. ¿Ya? Uno en promedio de cada 4 peruanos tiene un problema de salud mental. El principal problema es trastorno de ansiedad y depresión. Mucho menos porcentaje es la esquizofrenia. Un gran porcentaje, un 40%, tienen problemas de consumo de alcohol y también de drogas. Hay otro porcentaje, en un 15% o un poco menos, que tiene que ver con trastornos de personalidad. Entonces, muchas de estas situaciones aparecen desde que nacen, a la hora de formarse el apego en los bebés. ¿Saben qué es el apego? ¿Les han hablado? ¿Dependencia? Dependencia. Ajá. Es el lazo que va generándose entre la madre con el bebé. ¿Ya? Cuando hagan ustedes ginecología, por eso van a hablar bastante de la lactancia materna exclusiva. ¿Y qué le dicen? Señora, déle de lactar, pero mírenlo, ríase, háblele a su bebé, y así déle su pechito.
Pero muchas mamás, ¿cómo le dan? Llorando, renegando, o le dan, ya, toma la vecina, sí señora, ¿qué es lo que quiere? Y están atendiendo, etc. Todo eso va alterando. Se dice que los niños, o los bebés, perdón, nacen solamente con el 22% de sus interconexiones neuronales. El otro 80 y tantos % lo da cuando se genera ese vínculo, ese apego entre la mamá o el papá. Es el desarrollo, fíjense. Ustedes son el resultado de eso. Ustedes de eso es lo que, por eso que tal vez tienen problemas de nerviosismo, ansiedad, etc. Tiene que ver mucho en ese aspecto. Entonces la carga, pues, ni qué decir. Problemas de salud mental hay en cardiología, en endocrinología, medicina interna, oncología, ginecología, hay en todo. Pero sin embargo, como yo soy muy especialista, yo soy especialista en pulmones, yo me voy a escuchar solamente el foco, si encuentro créditos o no, y ahí me quedo. Hice ya mi trabajo, le di su tratamiento y chao. Pero no se ve el trasfondo de esa enfermedad que le ocasiona a la persona. De ahí es lo que se habla de un enfoque biopsicosocial. Y que tiene que ver mucho también con este tipo de aspectos, pues que todavía nosotros no estamos en el nivel para poder considerar un problema de salud mental dentro de todos los trastornos que existen. ¿Saben ustedes de que se hicieron estudios a nivel latinoamericano y se ha encontrado de que hay una brecha de tratamiento? ¿Qué significa? Que entre aquellas personas que tienen el problema y hasta que encuentren una atención, hasta que lo encuentren, hay una brecha de un 80% casi. O sea que las personas están andando. Y el que más se ha visto ha sido con el alcohol. Muchos tienen problemas con alcohol, pero sin embargo siguen haciendo sus funciones de manera, entre comillas, normales, ¿no? Algunos están estudiando medicina. Otros son políticos. Algunos de repente han llegado a ser presidentes. Pero ahí están con ese problema. Este modelo, que ya está centrado en un hospital psiquiátrico, lo consideran una respuesta inapropiada y al contrario, agranda, perpetúa lo que es el estigma y el aislamiento. Porque la idea no es de que crear más Noguchis, más Polar Herrera y más hospitales Valdizán. ¿Qué cosa se quiere? Para que ahí se sigan aislando y estén los pacientes año tras año. La idea es que en un hospital como Cayetano, Loaiza, María Auxiliadora tengan sus departamentos de psiquiatría con hospitalización. Ese es lo idóneo, no los hospitales específicamente psiquiátricos. Entonces, frente a esto, el modelo comunitario se acoge como un principio que ayudaría bastante a reducir esto, sobre todo, chicos, el estigma y el aislamiento. Y entonces las personas puedan ir normal a atenderse como cualquier otra persona y como cualquier otra patología. ¿Alguna pregunta? Entonces, de varios principios, varias bibliografías, varios estudios, es que nace este denominado modelo comunitario. Que no significa que es ir a atender a la comunidad, hacer mis campañas y punto. No es eso. Pero que este modelo, finalmente, ya aquí en el Perú se está conformando como una verdadera reforma de salud mental. ¿Cómo se ha ido más o menos instalando esta reforma aquí en el Perú? Tienen que saberlo ustedes, porque sí, de verdad, o sea, yo creo que podemos jactarnos de que aquí en el Perú desde hace unos años atrás ya se empezó la reforma. Lenta, pero ya se empezó. En el 2011 ya comienzan, en el 2001 se crean algunos lineamientos, se crea la estrategia, antes se llamaba Estrategia de Salud Mental, ¿ya? En el 2001. En el 2005 ya se crea la Dirección de Salud Mental. Después en el 2006 hay un plan. En el 2011
se hace de que la salud mental tenga un presupuesto específico, así como tiene el cáncer, el programa de cáncer del INEM, igualito se hace, y el MED aprobó un presupuesto para específicamente la salud mental. En el 2012 se promulga esta ley que estaba dentro de la Ley General de Salud, un aspecto específico para salud mental, dentro de la Ley General de Salud. En el 2014 se crea ya específicamente un programa presupuestal para lo que es problema de salud mental. 2015 se aprueba el reglamento de esta ley. En el 2016 se aprueban los documentos técnicos y ahí está un expresidente que ustedes lo deben conocer, que fue el que promulgó el reglamento, ¿no? Y fíjense, en el 2017, esto es lo que se tiene programado en el plan, ¿no? Esto es lo que se tiene hasta ahorita con este presupuesto que se ha estado haciendo. ¿Y qué cosa pueden notar ustedes? Miren, hogares protegidos, establecimientos de salud con personal capacitado, hospitales con servicios de salud mental y centros de salud mental comunitario. A cada uno de estos nosotros les llamamos dispositivos comunitarios. Son dispositivos comunitarios, ¿ya? No vaya a ser pregunta de examen. Y fíjense cómo ha ido aumentando conforme ha avanzado los años. ¿Y qué implica tener mayores dispositivos comunitarios? ¿Quién me dice? ¿Qué implica? ¿Por qué? ¿Para qué voy a armar estas cosas? ¿Para qué voy a ponerle plata para que me pongan un centro de salud mental comunitario en el distrito de San Juan de Lurigancho? Para prevenir que empeoren los cuadros. Bacán. Claro, porque para que no lleguen graves hacia los hospitales y se trate en el primer nivel. Acuérdense, cuando yo hablo de primer nivel, significa ¿qué cosa? Centros y puestos. ¿Ya? Segundo nivel son los hospitales de apoyo, los hospitales regionales, los hospitales generales, Loaiza, 2 de Mayo, María Auxiliadora. Y tercer nivel ya es lo especializado. Ahí entran los institutos. ¿Ya? Lo que busca este modelo y esta reforma es que se reformule o se repotencie sobre todo el primer nivel. Dado que, ¿saben cuántos psiquiatras somos a nivel nacional en promedio? ¿No les han dicho alguno de los docentes? Ya habremos llegado a 1000, creo. Sí, de verdad. ¿Ya? En Chile son no menos de 3000 psiquiatras, en Argentina 5000 y en Brasil 10.000 psiquiatras. ¿Ya? Hay todavía regiones en donde no hay ningún psiquiatra. Entonces el déficit todavía de psiquiatras es poco. Ha aumentado ya la cantidad de plazas, se está incrementando, pero algo muy llamativo, ¿no? En los últimos 3 años en el Noguchi, por ejemplo, estamos viendo que el mayor porcentaje de que ingresan a la residencia de psiquiatría son mujeres, más que los varones. Y de verdad, entonces, eso es muy interesante, yo creo que habría que verlo. Entonces, fíjense cómo ha ido mejorando e incrementándose lo que es todo el presupuesto. Esta es la última ley que ha salido ahorita, no más, el 23 de mayo de este año. La ley de esta ya, ¿se acuerdan que yo les dije que era una ley dentro de lo que es la otra ley? Ahora ya salió la ley específicamente de salud mental. O sea, sí tenemos una ley, que es la 30947. Y van a ver ustedes que tiene muchos aspectos muy interesantes, pero quiero que tomen en cuenta esto. Busca la promoción, la prevención, la atención y la rehabilitación. ¿Ya? Estos 4 pilares, ¿ah? Promoción, prevención, atención
y una rehabilitación en salud mental. O sea que va a cruzar cada uno de todos los estamentos. Y fíjense todos los principios que van a comenzar a considerar. Yo remarcaría un poco esto del enfoque del ciclo vital, tomando en cuenta todos los ciclos vitales del ser humano. Otro aspecto muy importante es que no tiene que tener ningún tipo de discriminación con respecto a la cultura, con respecto a los derechos humanos también es muy importante que se tiene que tomar en cuenta, y una cobertura a nivel universal. Acá hay algo muy interesante, esta de acá. No voy a hacer una pregunta. Para que diferencien cómo es salud mental, el modelo y los problemas en sí de salud mental. El modelo busca que se haya una intervención pero centrada en la comunidad en base a todos sus aspectos que tienen de fortalecimiento, pero que incluye no solamente la atención, sino el cuidado posterior, o sea, la continuidad de cuidados. Si no hay continuidad de cuidados, de nada vale este modelo. De nada vale que yo tenga un centro de salud mental comunitario, contrate un psiquiatra para que atienda ahí y no tenga medicamentos. Estamos totalmente equivocados. No tenga psicofármacos. ¿Qué antidepresivos conocen? Uno. Antidepresivos, sertralina, escitalopram, fluoxetina, paroxetina. De esos, básicamente dos son los del petitorio: fluoxetina y sertralina. Dentro de antipsicóticos, ¿cuál conocen? Olanzapina, quetiapina, haloperidol, risperidona. De esos es básicamente un antiguo, el haloperidol, y uno del moderno, risperidol, que es lo básico que se necesita para implementar este modelo. ¿Ya? Fíjense que no tiene mucho aspecto. Entonces, esta misma ley abarca una serie de cosas que va a cambiar todo lo que es el sistema. ¿Ya? A mis alumnos yo les decía que miren bien cuando han ido al Noguchi. ¿Qué han visto de características en el Noguchi? Los que han ido a la sede del Noguchi. ¿Qué han visto cuando hemos ido a Pabellón? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan cuando hemos ido a Pabellón? Cuando hemos ido a ver una plexia, una terapia electroconvulsiva. ¿Cómo estaban los pacientes? Aislados. ¿Qué más veíamos en la entrada del pabellón? ¿Qué había rolo? ¿No te acuerdas ya? Ah, no fuiste tú, ¿no? Habían rejas. Todas las ventanas estaban enrejadas. Ese es el modelo manicomial clásico. El del encierro, el del aislamiento. Lo que no busca este modelo, y que esta ley ahora sí es ley y la está avalando. Esta ley, por ejemplo, habla de que todos los pacientes deben recibir información completa de lo que se le va a dar. La hospitalización, miren, estoy remarcando esto, es un recurso excepcional. No es que todo con problemas de salud mental ya hay que hospitalizarlo, que es lo que muchos piensan, excepto solamente en situaciones de castigo, y menos cuando se trate como un castigo o como una sanción. Y sin embargo nosotros tenemos jueces que envían, por ejemplo, al instituto pacientes para que se queden 5 años, porque entre comillas van a proteger a la sociedad. Al año no más, o menos de un año, esos pacientes ya están ok. Ya prácticamente se vuelven unos inquilinos más del instituto, y es un costo que el Estado también paga. Lo pagamos todito nosotros con nuestros impuestos. Lo otro es de que el paciente, fíjense, ¿no? Esto puede ser controversia, ¿no? El paciente puede o no negarse a recibir el tratamiento. Y ustedes me dirán, pero doctor, ¿un adicto va a aceptar su tratamiento? No lo va a aceptar ahí mismo. No lo va a aceptar. Pero para eso hay herramientas.
en las cuales el tipo de entrevista se busca en la primera, en la segunda, en la tercera, para tratar de hacer que agarre, tome conciencia y sobre todo se consiga el apoyo de los familiares. Entonces es todo un proceso, pero a veces no lo hacemos. Esto es lo que busca esta ley, la desinstitucionalización, ¿ya? Autorizar o no la presencia de personas que no están directamente relacionadas con la atención médica. En España, yo me acuerdo cuando íbamos a ver de repente en un pabellón Flexias, estaba la camilla, el lugar donde le hacían la terapia electroconvulsiva, y al costadito había un cuarto con un vidrio, en donde estaban los familiares, y ellos observaban todo el procedimiento que se le estaba haciendo al paciente. Eso es derecho. Y ven, no se esconde aquí nada en el área médica, no se tiene por qué esconder. Si está todo hecho, yo creo que no habría ningún tipo de problema. Fíjense, no recibir método anticonceptivo, y a veces a todos los pacientes con salud mental inmediatamente ya los quieren ligar, en el caso no de las mujeres, en el hecho de que no vaya a cometer y vaya a salir nuevamente embarazada. Entonces, esto los ginecólogos tienen que saber, ¿no? De que tiene que haber un tipo de consentimiento para este tipo de pacientes. ¿Cómo? Hay diferentes formas para comentarlo, pero no hacerle a escondidas. Algo muy importante, que ahora los seguros de salud públicos y privados deben incluir también en su atención lo que es salud mental. Algo que no se ve en la consulta privada. No consideran porque les parece muy caro. Generalmente son los otros tipos de patología, pero ahora ya por ley tienen que considerar también a la salud mental dentro de su cartera de servicios. Lo que yo les decía, ¿no? Los medicamentos, los psicofármacos esenciales, los básicos, tienen derecho a recibirlo. No pretendemos darle clozapina, no pretendemos darle terapia electroconvulsiva en la comunidad, porque sí, pues va a haber problemas, de repente no va a haber, pero sí una sertralina, una fluoxetina, una risperidona, y eso tiene que ser responsable los directores. A todo nivel se tiene que fomentar el estudio de la salud mental, desde los institutos, las universidades, y el aspecto de que esta reforma de atención en salud mental se tiene que implementar desde el primer nivel con este tipo de dispositivos comunitarios, lo que les estaba mencionando. Así es más o menos como debería de quedar lo que les estaba diciendo. Imaginemos que esto es toda una red donde está el hospital general o el instituto, ¿no? Esta es toda la comunidad. Tendría que haber hogares protegidos. Un hogar protegido es aquella casa estoy diciendo, en donde se hospedan usuarios que están en condición de abandono, que no tienen ningún apoyo familiar, entonces no tienen ellos dónde vivir, no tienen el derecho de estar en la calle y por lo tanto se han creado estos hogares para que ellos vivan ahí. Un centro de rehabilitación que es específicamente para todos estos aspectos de salud mental, rehabilitación laboral, las residencias protegidas, que es muy parecido a los hogares, que los hogares ya entran los pacientes que están en situación de abandono, pero que no requieren mucha ayuda médica, solamente prácticamente una atención como de una casa. Pero los que están en residencias, ahí sí, hay una enfermera también, hay un técnico, pero no es una posta, no es un centro. Aparte de esos dispositivos, hay los centros de salud mental comunitario. En estos centros, acá sí hay psiquiatra, aquí sí hay psicólogo, aquí sí hay terapeuta ocupacional, aquí sí hay enfermeras y hay técnicos. O sea, hay todo un equipo completo y que realizan este tipo de actividad, ya sea individual o también grupal. Y hacen prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación. Lo que les dije al inicio. Pero esto tiene que estar insertado dentro de toda la red. O sea, trabajar de manera ordenada uno con otro.
No como ahorita, que no hay esto y todo se centra en los hospitales. Por eso que aumenta el tiempo de espera. Darle una cita a un paciente tiene que venir todavía en 3 meses, porque ya no hay cupos. O no hay medicinas. Entonces, es todo realmente un caos y con esta reforma se busca por lo menos llegar a este nivel. ¿Alguna pregunta acá, chicos? Miren, para remarcar, para evitar lo que es el estigma, para evitar todo lo que es la discriminación, es que nace este modelo, el modelo comunitario, que asociado a la salud mental es por eso que le llaman salud mental comunitaria. Como un modelo que termina acercando la atención especializada hacia la comunidad, en la comunidad y para la comunidad. ¿Ok? Se ha visto que eso genera menos costos, menos carga de enfermedades de salud mental y por lo tanto los procesos de rehabilitación también son más cortos, ¿ya? Y descarga también al tercer nivel, que son los institutos y los hospitales. ¿En qué etapa estamos? Estamos en la etapa que le estamos dando todo lo que es el marco legal, la ley, la reforma, que eso es lo que ya ha salido. Entonces, esperemos de que esto vaya teniendo sus frutos. Aquí están todas las fuentes y ya han visto ya esta película, me imagino, ¿no? Yo pregunto de esta película y como relajarse antes de su examen, lo ven. ¿Ya? Y acá puede venir alguna pregunta. Tiene que ver mucho con esta política que se está insertando. ¿Cuánto dura la película? Sí, ¿no? 1 hora y media. ¿Chévere? ¿Ya? No va a hacer nada de lo que no se preocupen, pero les va a ayudar bastante para que noten ustedes lo que es la reforma. El doctor Renato Castro de la Mata Tamaño falleció en este año y él fue un docente del Instituto Nacional de Salud Mental. Y él ya mencionaba, fíjense, en esos años, ¿no? Ojalá se tenga en cuenta que la salud mental comunitaria es la forma más directa, más efectiva y más barata de llegar a la población. En esos años ya lo decía ya. Y al final, ahora actualmente, ya se está diciendo. ¿Ok? Bien chicos, me quedamos.